Yo estaba allí. El mundo yacía en la más profunda de las penumbras, un vasto y silencioso lienzo de sombras y anhelos insatisfechos. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta susurrada en los corazones de los justos. Una plegaria que ascendía con el humo de los sacrificios. ¿Hasta cuándo, Señor? La humanidad, envuelta en el frío manto de la espera, aguardaba una señal, una promesa susurrada por los profetas de antaño. Se hablaba de un libertador, de una luz que disiparía la oscuridad, de un Mesías que restauraría todas las cosas. La tierra entera contenía la respiración, anhelando el cumplimiento de una esperanza que parecía demasiado lejana, casi olvidada. Las noches eran largas, los días inciertos, y la fe de muchos flaqueaba bajo el peso de la opresión y el silencio de los cielos. En esa quietud expectante, en ese clamor sordo del alma humana, el plan divino, tejido desde antes de la fundación del mundo, estaba a punto de desplegarse. Era un tiempo de sombras, pero también el preludio del más glorioso de los amaneceres, el momento exacto en que la eternidad se preparaba para irrumpir en el tiempo. Y entonces, en la humilde aldea de Nazaret, lejos de los palacios y del estruendo del poder, una luz celestial rasgó el velo de lo cotidiano. Una joven doncella, de nombre María, de corazón puro y espíritu devoto, se encontraba en sus quehaceres diarios cuando una presencia sobrecogedora llenó la estancia. Era Gabriel, un ángel del Señor, cuyo semblante brillaba con la gloria del Altísimo. María se turbó, su corazón latiendo con una mezcla de temor y asombro, pero el ángel le habló con dulzura disipando sus miedos. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Le anunció lo imposible, lo inaudito, que concebiría en su vientre y daría a luz a un hijo, al que llamaría Jesús. Sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. María, en su sencillez y profunda fe, preguntó cómo podría ser esto, pues no conocía varón. Y el ángel le reveló el misterio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Con una entrega que cambiaría el curso de la historia, María aceptó su destino con palabras que resonarían por toda la eternidad. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». En ese instante de sumisión y confianza, la esperanza se hizo carne. La noticia, sin embargo, trajo consigo una prueba de fe para el hombre justo a quien María estaba desposada. José, un carpintero de linaje real pero de vida sencilla, descubrió que su prometida estaba encinta. Su mundo se vino abajo. Según la ley, podría haberla expuesto a la vergüenza pública, a una condena segura. Su corazón, atrapado entre el amor que sentía por ella y el dolor de una aparente traición, se llenó de una profunda angustia. Siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, resolvió dejarla en secreto, una decisión que revelaba la nobleza de su carácter. Pero mientras ponderaba estas cosas, sumido en un sueño intranquilo, el mismo mensajero celestial que visitó a María se le apareció. «José, hijo de David», le dijo el ángel, «no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». José despertó. La duda se disipó como la niebla al amanecer, reemplazada por una claridad y un propósito divinos. Sin vacilar, sin cuestionar más, obedeció. Tomó a María como su esposa, convirtiéndose en el guardián terrenal del Hijo de Dios, un pilar de fortaleza silenciosa en el sagrado drama que apenas comenzaba. Poco después, un decreto implacable resonó desde el corazón del Imperio Romano. César Augusto, en su afán de control y poder, ordenó que todo el mundo fuese empadronado, cada uno en su ciudad de origen. Para José, descendiente de la casa y familia de David, esto significaba un arduo viaje. Debía dejar la seguridad de su hogar en Nazaret y emprender el camino hacia el sur, a la tierra de sus antepasados, a la pequeña ciudad de Belén, en Judea.
El viaje era largo y peligroso, más de 150 kilómetros a través de colinas escarpadas y caminos polvorientos, una prueba extenuante para cualquiera, y mucho más para una joven mujer en el último tramo de su embarazo. Cada paso era un acto de obediencia, cada jornada un sacrificio. Avanzaban lentamente, José guiando con cuidado al asno sobre el que María viajaba, protegiéndola del rigor del camino, sus corazones unidos en la fe y en la certeza del propósito divino que los movía. Dejaban atrás todo lo conocido, caminando hacia un destino incierto, confiando únicamente en la promesa que les había sido susurrada en sueños y visitaciones angélicas. Al llegar a Belén, exhaustos por el largo peregrinaje, se encontraron con una ciudad rebosante de gente. Las calles bullían con viajeros que como ellos habían acudido a registrarse. La noche comenzaba a caer, y con ella, un frío penetrante. José, con la urgencia de encontrar un refugio seguro para María, cuyos dolores de parto eran inminentes, fue de puerta en puerta. Llamó en cada posada, en cada mesón, buscando un rincón donde pudieran descansar. Pero la respuesta era siempre la misma: no hay lugar. Cada negativa era un golpe, una muestra de la indiferencia del mundo ante el milagro que estaba a punto de acontecer. Las puertas se cerraban ante el Rey del Universo, que venía a los suyos sin ser reconocido. En la ciudad de David no había espacio para el heredero de David. La ironía era dolorosa, pero formaba parte del plan divino. El Salvador no nacería entre lujos y comodidades, sino en la más absoluta humildad. Rechazados por todos, José encontró el único refugio disponible: un establo, una cueva excavada en la roca donde los animales se guarecían del frío. Allí, rodeados por el suave murmullo de las bestias y el olor a heno, en la soledad y el silencio de la noche, se cumplió el tiempo de María. Y en ese humilde pesebre, sobre un lecho de paja, el Hijo de Dios acababa de nacer. El Verbo se hizo carne, la luz del mundo irrumpió en la oscuridad. María lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, el primer trono del Rey de Reyes. No hubo trompetas terrenales, ni cortejos reales, solo el amor abnegado de una madre y la protección silenciosa de un padre adoptivo. En la quietud de esa noche santa, el llanto de un recién nacido rompió el silencio de los siglos, anunciando que Dios había cumplido su promesa de la manera más inesperada y humilde. Mientras tanto, en los campos que rodeaban Belén, unos pastores velaban durante la noche, cuidando sus rebaños. Eran hombres sencillos, marginados por la sociedad, acostumbrados a la soledad y a la vastedad del cielo estrellado. De repente, la oscuridad fue desgarrada por una luz celestial que los envolvió por completo. La gloria del Señor resplandeció a su alrededor, y un temor sobrecogedor se apoderó de ellos. Pero un ángel del Señor se les presentó y les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor». Y les dio una señal: hallarían al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. De pronto, junto al ángel, apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Cuando los ángeles se fueron, los pastores, llenos de un asombro gozoso, se dijeron unos a otros: «Vayamos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido». Corrieron, y encontraron a María, a José, y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de él, convirtiéndose en los primeros evangelistas de la buena noticia. Lejos de allí, en las tierras de Oriente, unos hombres sabios, estudiosos de los cielos y de las antiguas profecías, habían visto una nueva estrella, un astro de un brillo singular y un movimiento misterioso. Comprendieron que era la señal celestial que anunciaba el nacimiento de un gran rey, el Rey de los judíos. Dejando atrás sus hogares y sus comodidades, emprendieron un largo y arduo viaje, guiados únicamente por la luz de esa estrella. Su búsqueda los llevó primero a Jerusalén,
al palacio del rey Herodes, asumiendo lógicamente que un nuevo rey nacería en la capital. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su llegada sembró el pánico en la ciudad. La pregunta de los magos llegó a oídos del rey Herodes, un hombre consumido por la paranoia y la sed de poder. La noticia de un nuevo rey, un rival a su trono, lo llenó de una ira helada y un profundo temor. Convocó a los principales sacerdotes y escribas y les preguntó dónde, según las profecías, había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron sin dudar: en Belén de Judea. Herodes, ocultando su malicia tras una máscara de piedad, llamó en secreto a los magos y les pidió que buscaran diligentemente al niño. Y después de que le halléis, les dijo con falsa devoción: hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Su verdadera intención era encontrar al niño para eliminarlo, para apagar la luz antes de que pudiera brillar plenamente. Mientras la adoración pura de los magos los guiaba hacia la vida, el odio de Herodes lo impulsaba a planear la muerte. La luz y las tinieblas comenzaban su ancestral batalla en torno a la cuna de un niño indefenso, pero el plan de Dios no podía ser frustrado. Los magos, advertidos por Herodes, salieron de Jerusalén, y la estrella que habían visto en el oriente reapareció, yendo delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al verla, se regocijaron con una alegría inmensa. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos simbólicos: oro, como a un rey; incienso, como a Dios; y mirra, como a un hombre que habría de morir. Cumplida su misión, y siendo avisados en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Su visita fue el reconocimiento de las naciones, la prueba de que aquel niño no había venido solo para un pueblo, sino para todos. En ese humilde hogar, la adoración de unos pastores y unos sabios de lejanas tierras se unió en torno al pesebre. Nadie imaginaba que ese niño cambiaría el destino de toda la humanidad. En el llanto de un bebé en Belén resonaba la promesa de redención, el fin del exilio, el regreso a casa. La oscuridad no había vencido. Con el nacimiento de Jesús, un nuevo capítulo se abría en la historia de la salvación. La esperanza, encarnada y vulnerable, había llegado al mundo, no con el estruendo de un ejército, sino con el susurro de un recién nacido. Y esa luz, nacida en la noche más oscura, jamás se apagaría.